Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, todos abriendo su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso del 9 al 14. ¿Sí? Por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 9 al 14. Y le vamos a pedir al Señor hoy que nos hable. Dile: Señor, háblame en esta noche, porque yo quiero avanzar más. Yo quiero ir más allá. Señor, que tu presencia hoy nos dé entendimiento. Dame entendimiento, Señor, y habla a mi corazón en este día. Dame dirección del cielo para las cosas que tú tienes preparadas para mí y mi casa, Señor. Son tiempos nuevos que yo quiero aprovechar. Gracias, Señor. Amén y amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 9 al 14. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán era un general que no era hebreo, ¿sí? Y este hombre estaba leproso y fue enviado por su rey al profeta Eliseo, para que Eliseo, bajo el poder del Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, lo sanara, ¿sí? Y vamos a leer la porción en que esto ocurre. Entonces Eliseo le envió un mensajero al general Naamán, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás, diga conmigo, limpio. Y Naamán se fue enojado, diga enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él y luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra, porque estaba enfermo. Abana y Farfar, ríos de Damasco, o sea, de Asiria, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló, diga conmigo, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra, diga la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén y amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso grande al Señor? Aleluya, aleluya. Este era un hombre que no era israelita, era un general sirio. Era un hombre muy querido del rey de Siria y estaba enfermo de lepra. Y el rey de Siria supo que en Israel, el Dios de Israel hacía milagros y cambiaba condiciones tremendas. Así que el rey de Siria se comunica con el rey de Israel y le pide el favor y le dice: mira, yo tengo un general muy especial, muy querido para mí, y está enfermo de lepra. Lo quiero enviar para que allá en tu tierra él sea sanado. Y Eliseo supo que este general venía a Israel para ser sanado y decidió hacer el favor en el nombre del Señor. Y el general vino y se paró delante, como hemos leído, de la casa de Eliseo, para que Eliseo hiciera algo. Y como hemos leído, este hombre, diga conmigo, este hombre venía con un esquema. Venía con un esquema mental. Él vino con un esquema
Y su esquema seguramente era algo cultural, algo familiar, algo que aprendió, quizás cuando estudiaba para general, o quizás es un esquema interno en su corazón y en su mente que lo heredó de su padre, de su madre o de su abuelo. Y en su esquema, él esperaba que el mismo siervo de Dios, el profeta Eliseo, viniera, pusiera su mano sobre él y lo sanara. Eso era lo que él pensaba que iba a pasar. Pero no fue así. Eliseo ni siquiera salió. Envió un criado y le dijo: dile al general que si quiere ser sano, vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán, que es un río de Israel, y quedará limpio. Punto. Pero ¿cómo? ¿No me va a recibir? ¿No va a orar por mí? ¿No me va a poner la mano encima? Y quedó enojado. Y se fue enojado. Si no fuera por sus criados, que parece que tenían más fe que él y sabían más del poder del Dios del cielo a través de la boca de un profeta, hubiera quedado leproso y hubiera muerto leproso, aún como general, pero leproso. Y mis amados, la lepra no es cualquier enfermedad, es una enfermedad denigrante. En la época antigua, la lepra era una plaga, es una enfermedad muy infecciosa que degrada el cuerpo, los músculos y los nervios de una persona, la afea, la arruina. Se pudre la carne porque daña el sistema nervioso y la carne empieza a descomponerse, a corromperse. Y nadie quiere juntarse ni relacionarse con esa persona porque es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Y aunque se demora años en incubar, el bacilo de la lepra es contagiosa. Así que lo que tenía este hombre era algo muy desagradable. Pero él tenía un esquema. Diga conmigo, tenía un esquema. Y muchas veces los esquemas que traemos nos impiden recibir del cielo. Muchas cosas hay en nosotros que adquirimos de nuestros padres que no nos dejan recibirlo de papá. Papá te quiere dar algo y te quiere bendecir a su manera, pero nosotros tenemos otra manera. Nosotros estamos esperando que Dios lo haga de alguna forma y Dios lo va a hacer de otra. Y nos quedamos enojados porque Dios no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera a la hora que queríamos y como nosotros lo habíamos diseñado. Y sabes, Dios no quiere entrar en nuestros diseños. Él quiere que tú y yo entremos en sus diseños. Él tiene un diseño para tu vida. Él tiene para ti algo preparado y no es lo que tú precisamente estás pensando, pero sí es algo más grande porque lo está pensando Él. Y mis amados, hay algo que está en nosotros que heredamos, que nos impide recibir a manos llenas lo que Él nos tiene preparados. Y son cosas que tenemos aquí en el corazón y cosas que tenemos en la mente que le ponen límites a Dios. Este hombre, siendo general, no pudo entender cómo era posible que este profeta no lo recibiera. Bueno, ese es un esquema. Y que le dijera que se tenía que zambullir como general 7 veces en el río Jordán. Y luego, ¿acaso en mi tierra no hay ríos mejores que el Jordán? Esa es tu lógica. Ese es tu límite. Pensar que los ríos de tu lugar son mejores que los ríos de otro lugar. Y nos distraemos con los detalles y nos perdemos del milagro. Dios quiere intervenir en tu vida y en la mía, pero lo va a hacer a su manera, a su tiempo y como Él quiera. Y si tú y yo tenemos un esquema, vamos a estorbar lo que Él quiere hacer. Dios nos bendiga y nos ayude a deshacernos de esos esquemas familiares, matrimoniales, heredados, fuerzas culturales. Quizás es una lógica que aprendiste. Quizás eres demasiado racional. Quizás eres demasiado práctico. Quizás eres demasiado sensible. Quizás eres demasiado melancólico. Y todo eso hace que tú reacciones frente a las cosas de una manera. Y a veces por reaccionar de esa manera podemos perder la conexión. Diga conmigo, la conexión. La conexión es oírlo a Él
decir lo que tiene que decirnos. El profeta le dijo: si te lavas 7 veces, vas a ser limpio. Esa era la conexión. Mis amados, el Espíritu Santo nos va a ayudar para que tú te conectes a Él. Conéctate a Él. Necesitamos que algo, o mejor dicho, necesitamos que alguien nos saque de nuestro esquema. Iglesia, si vamos a avanzar, si vas a crecer, si vas a ser más feliz, si vas a conquistar, si Dios te va a tener que dar mucho más a ti, vamos a tener que deshacernos de nuestros esquemas. Vamos a tener que salir de lo que era tradicional para nosotros, de tu raciocinio, de nuestra lógica, de nuestro orden, de nuestras obsesiones, de nuestras prioridades, de lo que yo tengo adentro, de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que a mí me parece. Y todo eso, ¿cuántas veces, sabe Dios, nos ha impedido que Él nos bendiga? Porque hemos estado poniéndole peros a algo que Dios ya quiere hacer en su corazón por nosotros. El Espíritu Santo es quien te va a ayudar, iglesia. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. ¿Y saben dónde nos vamos a limpiar? De eso que traemos desde niños, de esos miedos, quizás de ese dolor en el corazón, de esa herida, de ese fastidio, de ese rechazo, de esa historia de dolor, de menosprecio, de baja autoestima, de soledad. Son esquemas, son realidades. Pero a la hora que reaccionas ante las cosas, sale tu herida. A la hora que tienes que tomar una decisión en que si le crees y te rindes y le amas y esperas y haces lo correcto, o te refugias, compensas, finges, te maquillas, disimulas y sales del paso. ¿Reaccionaste así? ¿Qué es lo que tienes dentro? Te estás cubriendo, te estás escondiendo y reaccionas así. Reaccionas quizás con violencia, quizás con mentira, quizás aparentas, quizás quieres quedar bien porque necesitas la aprobación. Hay una reacción. Y cuando papá quiere intervenir y quiere hacer algo con nosotros, quizás reaccionamos de la misma manera, defendiéndonos, escondiéndonos, aparentando, no siendo genuinos y originales, porque quizás estamos heridos. Solo hay alguien que nos puede ayudar en esto. Solo hay alguien que puede cambiar lo que traes dentro. Un esquema mental, emocional, afectivo, que viene de nuestros ancestros y nuestro. Algo que hace que tú seas típico. La gente dice, típico de ti. Ya te pusiste a criticar. Típico de ti, ya estás hablando mal. Típico de ti, ya estás opinando. Típico de ti, ya estás pesimista. Típico de ti, ya te echaste para atrás. Típico de ti, no vas a ir, ¿no? Típico de ti, no te vas a comprometer, ¿no es cierto? Hay gente que dice, típico, es algo típico tuyo, es algo que te caracteriza, es tu esquema, es algo interno, y eso hace que tú reacciones. Y el esquema de Naamán era: a mí me tienen que tratar como lo que soy, un general, y ese siervo de Dios, el profeta, tiene que venir y tocarme y orar por mí. Es tu esquema. ¿Por qué necesitas eso? ¿Por qué necesitas que te tengan y te den esa atención, Naamán? ¿Por qué quieres que hagan eso contigo? ¿Lo necesitas, Naamán? ¿No será Naamán que a pesar de que eres general, estás herido y no puedes aceptar que alguien no te reciba y te dé importancia? Y a veces nos sentimos así, que si no nos dan el lugar que nosotros suponemos que nos deben dar, nos sentimos
que están contra nosotros. Y quizás nadie está contra ti. Es que tú te sientes así porque estás herido. Y creo que Naamán estaba muy enojado. Él quería que le dieran importancia. ¿Y por qué? Eres un general recomendado por el rey de tu nación. ¿Qué necesitas? Y a veces, mis amados, estamos heridos y reaccionamos por la herida. Necesito que me den atención, necesito que me den importancia, necesito que me acepten. Y como no lo han hecho, me enojo, esto no es para mí, no me valoran, esto no va a funcionar, no creo que Dios me vaya a sanar la lepra, este profetita debe ser que no puede con esto. Y se fue enojado. ¿Qué hay en tu corazón, Naamán? ¿Quieres que te rindan pleitesía? ¿Por qué? En el fondo, ¿qué estás buscando? Compensar tu herida con la importancia que los demás te pueden dar. ¿Por qué mejor no intentas que tu herida sea sanada? Y así eres feliz con todos, sea que te den o no te den importancia. Esquemas del corazón, esquemas de la mente. Ese río Jordán no puede ser mejor que los ríos de mi tierra. Es un asunto de tu criterio. Pero si Dios dice que en ese río vas a ser sano, o lo tomas o lo dejas. Pero si tu esquema mental no te lo permite, lo vas a perder. Y mis amados, en el caminar con el Señor, pastoreados por el Espíritu Santo, vamos a tener oportunidad de ver qué nos está manejando. Como en esta hora el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo qué te hace reaccionar, qué te está manejando, qué te manejan las circunstancias, lo que traes en tu corazón, tu vacío, tu necesidad de afirmación. ¿Por qué estás reaccionando y haciendo y deshaciendo las cosas de tu día? ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué cosas te mueven el alma para hacer o dejar de hacer las cosas? ¿Por qué lo haces? Porque dependiendo de lo que tengamos dentro vamos a reaccionar cuando Dios nos hable y nos diga que tiene un camino para nosotros, como lo fue para Naamán. Mis amados, es algo que está en nosotros. Y la respuesta está en lo que el mismo profeta Eliseo le dijo: tienes que ir al río, zambullirte en ese río hasta que no quede más sabor a Naamán. ¿Quién podrá quitarme, Señor, estos esquemas? ¿Quién podrá sanarme? ¿Quién podrá librarme de esto que se opone a lo que Dios me habla? ¿Quién podrá liberar mi alma que tiene luchas? ¿Cómo seré libre, Señor, si no tengo fuerzas? Zambulléndote en el río las veces que sean necesarias, hasta que ya no quede tu sabor en ti, hasta que ya no quede tu vieja historia, hasta que ya no quede en ti ese viejo esquema, hasta que no quede en nosotros ese dolor en el corazón, hasta que ya no quede en mí más argumento, hasta que no quede en mí lógica, hasta que no quede en mí el capricho, hasta que no quede en mí la obstinación, tantas veces como sea necesaria. Necesito el río. 7 veces le dijo Eliseo a Naamán: 7 veces ve al río. Te conviene, Naamán. Lo primero que se va a lavar en ese río, Naamán, es tu orgullo de generalote. Vas a tener que aceptar que no es a tu manera, ni a tu medida, ni cuando quieres, ni donde quieres. Vas a tener que morir, Naamán, a tus títulos e ir a ese río que menosprecias. Y lo primero que vas a lavarte en ese río 7 veces
Es tu orgullo, es tu autosuficiencia, tu herida, tu baja autoestima se tienen que ahogar en ese río. Y mi amado, cuando tú y yo vamos al río de Dios, cuando la presencia de Dios está en tu vida y tú vas al río de Él, del Espíritu Santo, y lo buscas en tu casa, y vas y te zambulles, y vas y te zambulles, y vas y lo buscas, Él va a comenzar a limpiar tu esquema del corazón. Va a empezar a sanar tus heridas. Los toques de Él van a entrar muy hondo a tu vida y van a cambiar tus pensamientos. Y cuando Naamán recibió la palabra de sus siervos y la aceptó, lo primero que comenzó a limpiarse en él, en ese río Jordán, fue lo interno. Y mi amado, cuando tú y yo vamos al río del Espíritu Santo, cuando tú y yo buscamos la presencia de Dios y buscamos ese río y nos zambullimos, y nos zambullimos, y nos zambullimos, lo primero que Él hace en ti es limpiarte el corazón, es cambiar tu mente, es transformarte internamente, es volverte una persona libre, te convierte en una persona que está en expectativa de dar más que de recibir. Te conviertes en una persona que es capaz de empezar a sembrar y a dar más que estar en posición y en actitud de demandar. Ya no demandas, ahora das. Ya no estás esperando que los demás te aprueben. Tú estás en capacidad de manifestarte a los demás en forma libre. Algo empieza a hacer ese río en ti y en mí. Nos comienza a sanar por dentro. Comienza a transformar nuestra vida. Y es lo que Él quiere hacer con nosotros. Él quiere que nos dejemos transformar por Él. Pero esto va a ocurrir, iglesia, si pasa lo que la Escritura dice, si te zambulles en Él. No está hablando de que te des una remojadita en el río. No es que entres a la cintura y digas: uy, se me pasó la hora del río, ya me tengo que ir. Y cuando te llegó el agua a la cintura te salgas a hacer lo cotidiano. Y de repente al día siguiente vas de nuevo al río, porque eres un hijo de Dios y Dios te está llamando al río. Así que vas al río, el río es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y vas y el agua te llega a los tobillos y tienes un tiempo más y te metes un poco más buscando la presencia de Dios. Allí estás buscando a Dios en un lugar privado para ti, y de repente el agua te llega a las rodillas, pero te acuerdas de que tienes cosas pendientes, así que sales del río y vas a hacer tus asuntos. Y al día siguiente dices: bueno, ahora sí voy a ir al río, y apartas tiempo y apagas el celular y haces que cierras la puerta de tu cuarto y en privado vas y te metes al río, buscas al Espíritu Santo, buscas a Dios, estás metiéndote con Él. Y cuando el agua te llega al pecho, te acuerdas de que el día va a ser muy cargado para ti, que tienes muchas cosas que hacer, que tienes trabajo, que tienes estudio, que hay gente que te está llamando, y te acordaste de una cita, y te acordaste de un trabajo, y que el instituto, y que la universidad, y entonces que la abuelita, y entonces que mi hijo y el vecino. Y cuando el agua te ha llegado al pecho, sales del río y te vas a hacer lo que tienes que hacer. Cuando estamos en ese juego, en el río, no vamos a ver el cambio en nuestras vidas. El profeta le dijo: zambúllete 7 veces, zambúllete 7 veces, que el agua te tape, que el agua te tape, y que al taparte la presencia de Dios se ahogue lo viejo que traes. Y la fuerza del agua en ese lugar contigo se lleve los viejos trapos, se lleve tu pasado, se asfixie tu miedo, se acabe el terror y la inseguridad, y venga para ti la confianza de que Dios está contigo y que tú tienes la bendición de papá. Mis amados, allí en ese río, zambullido en ese río, diga conmigo: zambullido en ese río, zambullido en ese río, se va a ahogar mi vieja historia, se va a ahogar mi viejo mal humor, se va a ahogar mi amargura, se va a ahogar
La angustia. Voy a cambiar de trajes. Cada vez que salga de zambuirme en la presencia del Espíritu Santo, voy a ser una persona nueva y diferente. ¿Por qué le dijo 7 veces? 7 es el número de Dios. 7 es el número perfecto, es de la plenitud. Le estaba diciendo, o nos está diciendo a nosotros la Escritura, las veces que sean necesarias. O sea, siempre. O sea, siempre. Siempre zambúllete. No vayas a medias. Siempre zambúllete. No simplemente es un paseo, es zambuirte en la presencia de Dios. Es dejar que Él te tape. Y cuando Él empieza a hacer ese trabajo interno nuestro, de sanarnos, de liberarnos hasta del vientre de nuestra madre, de liberarnos hasta de lo que los ancestros nos hicieron heredar, empieza a burbujear tu corazón, tu sangre cambia, tú comienzas a ser transformada y cambiado. De tanto zambuirte, Él te cambia la vida y te quita la lepra. La lepra, una maldición que hace que la gente se aísle. Eso hacía la lepra en ese tiempo. Era una enfermedad de maldición. Los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, lejos de la familia, en los leprosorios, donde solamente habían más leprosos, esperando el día de su muerte, sin sueños, sin familia, sin posibilidades de vivir plenamente. La lepra aísla. Y mis amados, hay muchas personas heridas. Muchas personas en cuyos corazones, en cuya alma hay aislamiento. Esposas que están aisladas de sus esposos. Esposos que se sienten aislados de sus esposas. Esposos que son independientes de ellas. O ellas independientes de ellos. Están juntos, son casados, pero viven como separados. Hijos separados de sus padres, del corazón de sus padres. Y padres que no se comunican con sus hijos, como aislados. Ya no será la lepra carnal de aquella época, pero es otra lepra, la del alma, que nos aísla de los demás, que nos hace sentirnos que no nos podemos comunicar con ellos, que hace que disimulemos, que no hablemos mirando a los ojos, que no seamos genuinos, que no nos amemos, que no nos perdonemos, que no nos digamos la verdad, que no seamos generosos y tolerantes los unos con los otros. Nos apartamos, fingimos, nos ponemos vestidos, pero estamos aislados. Queremos estar, pero no nos interesa. Y si estamos es porque demandamos algo, pero no es porque querramos estar, ser familia. Personas leprosas en el corazón, necesitadas de amor, pero incapaces de poder pedirlo honestamente. Aparentan, tienen posturas, pero en el fondo se aíslan. Están solas, aún dentro de la iglesia, solos y solas, porque no se muestran tales como son. Tienen miedo de que los rechacen, de que los juzguen y los aparten, como leprosos. Pero el río de Dios, tipo del río Jordán en esa época, hoy el río del Espíritu Santo, es el río donde tú y yo somos libres de corrupción. ¿Qué pasaba con el leproso? Su carne se podría, su carne se deterioraba, se iban deformando, se les caía por pedazos la piel con carne, y la persona era desfigurada, se sentía fea, horrible, no quería ni que la familia los viera, era algo horrible. Y saben, a veces estamos tan heridos que nos sentimos como leprosos, que no queremos que nadie nos vea. Entonces sonreímos, nos vestimos bonito y aparentamos algo. Pero ¿por qué no quieres que vean tu verdadera cara? ¿Por qué no dejas que alguien te conozca como eres? Es que me siento un leproso, me siento muy fea, me siento muy feo, huelo mal.
Las cosas no van bien en mi corazón y quiero esconderme. Que nadie sepa lo que tengo. Y nos sentimos leprosos. Nos excluimos porque ponemos una fachada que no existe. Alguien que no es real, pero que me sirve de fachada, pero yo me quedo atrás, aislado de la realidad. Nadie me conoce porque me siento leproso y no quiero que alguien me rechace una vez más. Ese río maravilloso del Espíritu Santo produce tal cosa en los seres humanos que los hermosea. Si el río Jordán, por orden de Dios, era capaz de producir que la carne de un hombre leproso quedara como la de un niño, ¿cuánto más el Espíritu Santo puede producir en ti y en mí que la carne de nuestro corazón quede cada día más hermosa, quede cada día más sana y más libre, más bella? ¿Cuánto más ese río hará en ti y en mí bellezas y maravillas, hermosuras, si nos zambullimos en Él? Si nos zambullimos en Él, seremos hermoseados. Sea lo que sea que te afee, sea lo que fuere que nos afee por dentro y nos causa miedo de los demás, en el río de Él, el Espíritu Santo, en el río de su amor, Él te va a hacer bella y Él te va a hacer bello. Él sanará tus heridas, te devolverá la vida y volverás a sonreír y serás tú misma delante de los demás. Serás tú mismo delante de los demás. Es un clima. Cuando alguien saca algo de la nevera, si tú sacas carne de la nevera o leche de la nevera, de tu refrigeradora, de tu refri, cambia de clima, sale del clima helado, frío, que conserva las cosas orgánicas, y lo pones afuera donde el clima no es suficiente para conservar esa materia. Se va a corromper la carne, se va a corromper la leche, se va a malograr, se va a deteriorar, se va a podrir, porque está fuera de su clima. Y mi amado, cuando tú y yo estamos fuera del clima que produce el Espíritu Santo en su río, nosotros tendemos a descomponernos. A mí me ha pasado con la pastora. Cuando yo me salgo del río y me ocupo de muchas cosas y no entro en el río y no me zambullo en el río, hay días que tengo que zambullirme 7 veces, 8 o 10 veces. Tengo que zambullirme porque si no me voy a corromper. Y el día que no me zambullo lo que necesito zambullirme, me corrompo. Entonces soy débil a la tentación. Y entonces pensamientos banales y deseos impuros vienen a mí y se corrompe mi vida a causa de que no tengo el suficiente clima para conservarme sin corrupción. Porque así como el clima frío conserva las cosas materiales, orgánicas, así tú y yo necesitamos el clima del Espíritu Santo para que nuestra alma no se corrompa y que tu alma y la mía estén conservadas en el clima del río de Dios, que hace que no nos pudramos, que hace que no haya en ti cabida para la envidia, que hace que en ti ya no haya lugar y no tengas ganas ni deseos de dominar, de tener dominio de alguien, de aparentar, de llamar la atención. Ya no tienes ganas de eso. No necesitas compensar, no necesitas más la revancha. No estás buscando que te mimen. No necesitas que te aprueben, porque el clima del río de Dios en ti produce que no lo necesites más. No hay corrupción para ti. No te corrompes. La corrupción del mundo y de lo malo no te llega. Y si te llega, no puede quedarse en ti, porque el clima
bajo el cual tú estás es un clima celestial. No te vas a podrir. No va a haber en ti derecho para la amargura. No va a haber en ti derecho para la codicia ni la mentira. No va a haber en ti lugar para la infelicidad ni la depresión, porque el clima en el que tú estás repele lo que va a corromper tu corazón. Necesitamos ir al río y zambuirnos en él. Zambuirnos en él. Zambuirnos en él muchas veces. Muchas veces zambuirnos en él. De tal manera que seamos librados de corrupción. Yo lo he visto y la pastora a veces me dice: te noto raro. Y yo sé por qué. Porque el Espíritu Santo, el río, me estaba diciendo: ven, hoy has estado conmigo y te has zambullido, pero tu dosis hoy tiene que ser mayor. Y Él sabe por qué te lo dice. El Espíritu Santo te va a buscar porque te pastorea y te anhela, y es tu Dios. Él es quien papá envió para que nos pastoree. Y si Él un día te dice: ven y estate conmigo y zambúllete como nunca y permanece conmigo, es que Él sabe. Él sabe que viene algo que vas a tener que afrontar. Él sabe que viene algo en lo que vas a tener que tomar una decisión. Él sabe que vas a ser puesta a prueba, que vas a tener que reaccionar bien. Y si el clima no es adecuado, puedes reaccionar mal y verás las consecuencias, no las que Dios tenía. Él no la quería. Y mis amados, el clima del Espíritu Santo es lo que tú y yo necesitamos. Suficiente río de Dios para nosotros. Suficiente zambullidas en Él, las que Él te llame a tener en su presencia. Que lo busques tanto y te zambullas tanto en Él como sea necesario para ti en ese día. Quizás un día sea un tiempo X, otro día otro. Él te va a llamar. Y Él te llamará que estés con Él el tiempo que a ti te conviene, no a Él, que a ti te conviene estar. Y las cosas, mis amados, van a comenzar a cambiar. Naamán hizo lo que el Dios del profeta le mandó: zambullirse 7 veces, y fue librado de la lepra. Cuando tú y yo escuchemos la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo llamándonos para zambullirnos en Él, en su presencia, buscándole que nos cubra y nos tape y nos hable, las veces que Él diga, nosotros seremos limpios y seremos libres para servirle, testificar y darle la gloria y vivir en victoria, porque para eso Dios nos llamó en Cristo Jesús a una vida nueva. ¡Aleluya! 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 Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle hoy al Señor: Padre, te damos gracias. Tú nos anhelas como ese río maravilloso, donde quieres tenernos, donde nos quieres cambiar la vida, donde quieres sanarnos tan profundamente nuestros esquemas del corazón, nuestros esquemas de la mente, lo que vivimos, lo que trajimos. Tú en tu río maravilloso lo cambias todo, nos harás nuevos, nos darás nueva vida, nuevo corazón, una nueva visión, un nuevo enfoque para lo que nos toca vivir, nuevas reacciones, nuevos sueños y planes, porque estamos en ti, porque tú estás allí y estamos sumergidos en tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo maravilloso. Queremos ser esa iglesia, queremos ser ese ministerio, queremos ser esa familia buscadora del río, de tu presencia, de ti, Espíritu Santo. Dejarnos pastorear por ti, sumergidos, tapados por ti. Que seas tú quien nos pastorea, que seas tú quien nos lleva y hagas tu obra preciosa en cada uno de nosotros. Gracias te damos por este tiempo, Espíritu Santo maravilloso.
Tú lo haces en nosotros y nosotros glorificamos a Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén, amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Dile: y Espíritu Santo, yo voy a buscarte. Llévanos con bien a casa, Señor. Que ángeles nos rodeen, nos guarden, nos lleven con bien, nos cubran en nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y seamos testimonio y testifiquemos de tu grandeza, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y